justificando ese sí al decreto. Es un voto sí a las pensiones, sí a las ayudas a los afectados de la Dana, sí a las ayudas al transporte, no al gobierno de Pedro Sánchez. Que nadie interprete nuestro voto favorable como un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Que no es un balón de oxígeno, Vera. A ver, yo creo que, en fin, en política y sobre todo los fines de semana, en donde los políticos tienen que hacer discursos para la gran masa, pues termina siendo un poco cansina, ¿no? Porque estamos acostumbrados a determinados clichés. Aquí el que ha tenido que envainársela es el gobierno, es Pedro Sánchez. De 80 medidas que metían en un decreto que tenían que estar prohibidos, los ómnibus tenían que estar todos prohibidos, con el PP, con el PSOE y con todo el mundo. Pues han tenido que dejarlo en 29. ¿Por qué? Porque hay un señor que manda aquí. ¿Quién manda? No es Sánchez, el que manda es Puigdemont. Ahora estamos viendo con el tema de la reducción de la jornada laboral o de la semana laboral que los empresarios, los sindicalistas y todo el mundo está empezando a ir a Waterloo para hablar con Puigdemont, que es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, el gobierno ha tenido que hacer lo que le ha dicho Puigdemont y se ha tenido que comer la mayor parte de las medidas. ¿Por qué? Porque Puigdemont ha dicho por ahí no entramos. El PP lo tenía muy claro, sí a las pensiones, sí al tema del transporte y sí a la Dana. Y por supuesto a eso votan que sí. Y a mí me parece que el PP, bueno, estará desgastado o no estará desgastado, ya lo veremos en lo que dicen las encuestas. Las encuestas tampoco dicen mucho en este sentido, ¿eh? Lo que sí está claro es que aquí hay un gobierno que está en manos del señor que está en Waterloo y que es el que manda de verdad. Cuando salió Feijóo a explicar por qué votaban en contra de la subida de pensiones y los del decreto social, dijo que votaban que no básicamente por 3 asuntos. Votamos que no. Dijeron sí a las pensiones, pero no al palacete, sí a las ayudas a la Dana, pero no a las ayudas a los ocupas, y finalmente se inventó una que decía no a la subida del IVA, que no aparecía en ningún lado en el decreto. Pero básicamente las dos que eran ciertas, no la tercera que no era cierta, las dos que eran ciertas, que eran sus motivos, sus explicaciones, que no cuajaron demasiado, porque todo un pensionista le dices, oye, que no te voto a favor de las subidas de pensiones porque hay un palacete que tienen estos del PNV que es intolerable, no cuajó demasiado, pero es que esas dos continúan dentro del decreto. Entonces, ¿se podía trocear? Claro que se podía trocear, pero lo que pedía el Partido Popular es que se trocease para que simplemente se presentase el tema de las pensiones, o simplemente las ayudas al transporte, o simplemente las ayudas a la Dana. Pero es que se ha troceado, dejando una parte fuera, que a ver si me explicáis cuál es, que es que no le gustaba al Partido Popular, pero la que argumentaron, o sea, la que dijeron en todos los lados, y también al señor Tellado, que lo acabamos de escuchar, ha sido también sus malabares particulares, que hace unos días llamaba aprovechategui el PNV por meter dentro del decreto el asunto del palacete, es que ahora ya no dicen nada sobre eso. Eso es lo que le estamos echando en cara al Partido Popular en todo caso. Que no hubiese un argumento real o de peso para votar en contra, sino que simplemente hubiese un cálculo de, bueno, pues ahora vamos a votar en contra de este ómnibus. ¿Por qué? Porque Junts también va a votar en contra y va a decaer. Y eso, pues evidentemente, va a hacer daño al gobierno porque va a demostrar que no tiene una mayoría suficiente para gobernar. Pero eso sí, cuando de repente el gobierno negocia con Junts, que tampoco es que le haya dado gran cosa a Junts, que le ha dado unas ayudas para propietarios por si el inquilino te deja de pagar, y después la posibilidad de que presenten esta PNL, que es una proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, que no va a ningún lado realmente, que simplemente presentarla, votarla y a otra cosa. No ha dado gran cosa, no se ha arrodillado delante de Puigdemont. Pero de repente, cuando Junts vota que sí, y por lo tanto iban a salir, por fortuna para todos los pensionistas de este país, para los que utilizan el transporte público a diario, de repente el Partido Popular dice que sí. Pero ¿cuándo dice que sí? Cuando sus votos ya no valen para nada. Entonces, es normal que le preguntemos, a ver si alguien me es capaz de decírmelo, de contestármelo. ¿Qué ha cambiado sustancialmente? Porque es que el palacete sigue ahí. Las ayudas a los ocupas que decían, que también era mentira, siguen ahí. Amigos, ¿qué ha cambiado para que el voto sea favorable ahora?